Doy la bienvenida a mi audiencia. Mi nombre es Alelí del Carmen López Basurto. Soy estudiante de segundo semestre de la Maestría en Ciencias en Estudios Interdisciplinarios para Pequeñas y Medianas Empresas, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional. Mi asesora es la maestra Dania Ramírez Herrera y el título de mi tesis es El financiamiento de las MIPYMES mexicanas en crisis económicas, un estudio de caso múltiple del sector restaurantero, y corresponde a la línea de generación y aplicación del conocimiento de administración de pymes. Como objetivo de investigación es analizar las estrategias financieras que les permitieron a las MIPYMES enfrentar la crisis económica que dejó la pandemia del COVID-19 y buscar otras alternativas para proponer un repertorio financiero. Mi pregunta de investigación es: ¿cuáles son las estrategias financieras que mejor se adaptan a las MIPYMES restauranteras para enfrentar una crisis económica? Como parte del planteamiento del problema, hay que mencionar que el COVID-19 vino a provocar una crisis económica en todo el mundo, y con ello generó que muchos factores en la sociedad se vieran desbalanceados, tales como los económicos, sociales, políticos, entre otros. La población que para efectos de nuestra maestría nos interesa estudiar es el de las MIPYMES, las cuales también tuvieron muchos problemas a causa de los desajustes que ocasionó la pandemia. Aunado a esto, muchas de las empresas, antes de que se presentara la crisis en México, no contaban con una administración financiera acorde a sus necesidades, ni con estrategias empresariales que fueran relacionadas a sus objetivos principales, y por tal motivo, al no contar con bases administrativas firmes, tuvieron que enfrentar muchos retos con la finalidad de evitar tener que cerrar de manera provisional o definitiva. Datos del Ecovid IE 2020 demuestran que el 59.6% de todas las empresas que existen en nuestro país, incluyendo a las grandes, presentaron paros técnicos y cierres provisionales derivado de la pandemia del COVID-19. Y de ese 59.6%, el 93.4% fueron micro y el 5.9% medianas y pequeñas. Ahora, de acuerdo al ENAFIN 2018, el 18.2% de las empresas, incluyendo a las grandes, no crecen debido a que no existen suficientes financiamientos que puedan apoyarlas con capital pecuniario para que su empresa siga manteniéndose. El 16% considera que a pesar de que existen algunas financiaciones que puedan utilizar, estas son sumamente costosas y por ende prefieren no hacer uso de ellas, y el 21.2% dicen que están afectadas porque no tienen apoyos del gobierno. Regresando al Ecovid IE 2020, del total de todas las empresas en México, durante lo que duró la pandemia, el 92.2% no recibió apoyos económicos, ya sea por falta de los mismos, porque las empresas ignoraban que podían solicitarlos, o bien porque eran muy costosos. Considero que si se tuvieran los instrumentos necesarios para implementar un buen financiamiento de las MIPYME, incluyendo el conocimiento que deben tener éstas acerca de la manera más adecuada de cómo administrar el dinero con el que cuentan, las estrategias que pueden implementar en caso de presentarse una crisis económica en un futuro y los apoyos económicos que se les pueden dar, no tendrían la necesidad de cerrar. La metodología que se utilizará tendrá un enfoque mixto, con elementos de diferentes diseños como de teoría fundamentada, estudio de casos múltiple y fenomenológico. Se estudiarán a las MIPYMES restauranteras de la Alcaldía Coyoacán, puesto que el sector restaurantero fue uno de los más afectados por la pandemia del COVID, ya que no fue considerado una actividad esencial y tuvieron que cerrar por bastante tiempo, y Coyoacán porque es considerado patrimonio cultural y llama la atención a visitantes locales, nacionales y extranjeros. Por parte de la investigación de campo, se usará la observación moderada, entrevistas abiertas con preguntas generales, documentos y registros como reportes y planes de activos y pasivos de la empresa
que hayan sido utilizados con anterioridad por la misma, para así poder conocer un poco más sobre sus deficiencias en su administración financiera y cuestionarios con preguntas cerradas. En todo momento se realizará comparación constante de los datos y se buscará obtener saturación teórica con la finalidad de que la investigación sea exhaustiva. Como retribución a la sociedad, se espera conocer cuáles son las mejores estrategias que puede implementar una MIPYME al momento de presentarse una crisis económica, ya sea a nivel mundial o nacional, para con base en ello crear una teoría que permita que éstas hagan frente a crisis económicas que pudieran presentarse con posterioridad. Asimismo, se espera tener un repertorio financiero que contenga los mejores financiamientos a los cuales se pueda acudir en caso de que se vean en la necesidad de obtener dinero para evitar cerrar sus puertas de manera temporal o definitiva.